Bueno, se me ha pedido que hable acerca de la necesidad absoluta de la doctrina en la iglesia de nuestros días. Yo creo que eso ha sido una necesidad, o es una necesidad de nuestros días, pero ha sido una necesidad a lo largo de todos los tiempos. Lo fue en el tiempo de Pablo aún. Si nosotros recordamos cómo Pablo escribió a la iglesia de Corinto, por ejemplo, y le dijo que él había ido a ellos en primer lugar a predicar a Cristo y a este crucificado. La pasión con la que Pablo está hablando en ese momento o escribiendo nos deja ver que había gente que no lo estaba haciendo. Pablo le escribe a los Gálatas y entonces le advierte de la necesidad de no regresar a las obras de la ley. Pablo luego le escribe a la iglesia en Colosa y le dice que no permita que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Y nosotros como que comenzamos a tener la idea de que el tiempo de la iglesia pristina como quizás no ha existido nunca. Siempre han habido ataques contra la doctrina del Señor Jesucristo. Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y le dice que hay gente allí que es enemiga de la cruz y que estaba predicando a Cristo por ambición personal. Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice que hay algunos que andan predicando que el día del Señor ya había llegado, como si ellos hubiesen enviado alguna carta, hubiesen enviado algún otro mensaje con alguna otra persona. Y luego le escribe a Timoteo y de manera reiterativa le hace referencia a la necesidad de guardar la doctrina. De hecho, la necesidad de guardar la sana doctrina es tan imperante que en un momento dado Pablo tiene que corregir, de hecho reprender al apóstol Pedro porque él había comenzado a comportarse de una manera que no estaba conforme o que no era conforme al Evangelio y tuvo que hacer eso públicamente porque el Evangelio estaba en juego, porque él había comenzado a desviar a otros líderes. Bernabé había ido con él en esa dirección. Lo cierto es que Dios ha revelado de múltiples formas que la doctrina importa, como dice el pastor Piper en uno de sus libros más recientes. Pero el primer ataque contra la doctrina de Dios ocurrió muy tempranamente en el jardín del Edén, cuando la serpiente le vende la idea a Adán y Eva que realmente lo que Dios había revelado no lo había revelado. Que lo que ellos habían entendido había sido una distorsión de lo que realmente Dios estaba tratando de comunicarle. Y esa es la manera como Satanás siempre ha obrado, cambiando la verdad por la mentira, porque ese es el origen de la idolatría. Cuando nosotros cambiamos la verdad por la mentira, nosotros terminamos como criatura adorando, o terminamos adorando a la criatura en vez del Creador. Romanos 1:25. Ese es el origen de cada ídolo que tú y yo hemos erigido en el corazón. Hemos tomado una mentira que el mundo nos vende y la hemos cambiado por la verdad y luego hemos formado una teología funcional alrededor de ese ídolo. Satanás es el padre de cada mentira y es el padre de cada falso maestro. Por eso él se disfraza como ángel de luz y por tanto no es extraño que sus seguidores o servidores se disfracen como servidores de justicia. Eso ha sido siempre la realidad. Ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo difícil justamente porque los falsos maestros proliferan y los verdaderos maestros están en gran necesidad. Pero este es un tiempo como que se vio venir. Al final del siglo XIX, el fundador de la Armada Nacional de Salvación, el general Booth, escribió, escucha, el mayor peligro del siglo XX, que ya pasó, el mayor peligro del siglo XX será religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y el cielo sin el infierno. Ese tiempo llegó. Esto no surgió de la nada, esto es algo que se vio venir, que se aproximaba y poco a poco voces se fueron levantando. En la década de 1990 el pastor John MacArthur decía, en todos mis estudios todavía no he visto una sociedad occidental donde los bancos estén tan llenos y los sermones tan vacíos. Wow. Uno pensaría que debía ser al revés, los sermones bien llenos y que tendríamos necesidad de llenar los bancos. No, la falsa doctrina se ha encargado de llenarlos.
Y con esa introducción, entonces, que nosotros tenemos una idea de la importancia de este tema, yo quiero leer una porción de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, su segunda carta, de hecho, comenzando en el capítulo 1 y desde el versículo 13 al 18, para que tú puedas ver desde ya la necesidad que Pablo vio de que Timoteo, su discípulo más joven, pudiera entender el peso que tiene guardar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todo lo que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Concede al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuve en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar la misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Déjame darte un poco de contexto de estas palabras. Porque en el desarrollo de este contexto de estas palabras que acabo de leer, tú puedes ver la necesidad que tú y yo tenemos de unir la doctrina de Cristo Jesús a nuestras propias vidas. De tal manera que si seguimos el ejemplo de Pablo, nosotros podamos decir, como Pablo dice y escribe varias veces, cuando se refiere al Evangelio, habla de mi Evangelio. Él sabe que es el Evangelio de Cristo, pero él se ha apropiado del Evangelio. Él ha hecho una cosa tal de esta doctrina del Evangelio de Jesús, que él puede ahora decir, es el Evangelio de Cristo Jesús, pero es también mi Evangelio. Yo tengo que unir la doctrina a mi propia vida, de tal manera que yo pueda estar listo en el día de mañana, si es necesario, de dar la vida por la doctrina que se unió a mí. Escucha esta primera parte, esta es una porción que pertenece a la segunda carta de Pablo a Timoteo, como nosotros dijimos. Timoteo presumiblemente todavía estaba en Éfeso, en el ejercicio de sus funciones pastorales, y se cree que Pablo escribió esta carta desde una prisión en Roma. Ya Pablo había estado en una prisión, había estado, como es descrito en Hechos capítulo 28, en prisión domiciliar, donde él tenía la libertad de recibir personas que venían a visitarlo y donde él pudo predicar la palabra de Dios sin ningún estorbo. Pero entendemos que Pablo fue liberado y que otra vez fue encarcelado y ahora él está en Roma tras los barrotes y él ha escrito algunas cartas. Esta es una carta final, este es el testamento de Pablo, esta es su despedida. Y yo creo que si tú tienes la despedida de una persona tan importante como el apóstol, tú puedes entonces darle mayor importancia a lo que él escribió en sus últimos días, sus últimas horas, a su discípulo más cercano. En 2:9, Pablo le habla a Timoteo de que él estaba bajo encarcelamiento, pero que la palabra no estaba presa. Y el hecho de que la palabra estuviera corriendo, a pesar de que Pablo estaba detrás de los barrotes, llenaba a Pablo de mucho regocijo. Este era un hombre que estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario por ver el Evangelio correr. Y si Latinoamérica va a haber una reforma, tiene que verla o se tendrá que ser vista a través de hombres que prediquen con la misma convicción y la misma pasión y la misma dedicación. En 4:6 Pablo menciona que él está listo para ser derramado como una ofrenda de libación y que el tiempo de su partida estaba cerca. Él está consciente de que no me queda mucho tiempo, pero hay algunas cosas, Timoteo, que yo necesito que tú aprendas, que tú recuerdes, que nunca olvides, aún después que yo haya muerto. Y por eso que esto tiene importancia. Y yo menciono esto porque Pablo está anticipando una muerte, como ya mencioné, muy cercana, y esta carta se convierte en una carta muy personal, por un lado, porque él le habla de cosas a Timoteo que tienen que ver con su vida pasada, y le recuerda de la fe que había habitado en su abuela Loida y en su madre Eunice. Y es como, Timoteo, yo te voy a hablar de cosas que ya estaban en tus generaciones anteriores. Él está tratando de animar a Timoteo a que preste atención a lo que él está a punto de decirle. De manera que esto es una carta personal, pero es una carta también intensa. Cuando tú la lees de principio a fin, de una sola sentada, como decimos, es una carta intensa, es una carta final. Estas son sus últimas palabras.
Y la carta, como ya mencioné, es personal, porque aquí hay algunas cosas personales mencionadas a Timoteo, pero es una carta intensa, porque tú puedes ver las palabras de Pablo tomando intensidad en la medida que él está escribiendo. Su partida está cerca. Es una carta final, porque ya no habrá una tercera de Timoteo. Ya no va a haber otra carta a ningún otro después que ésta haya llegado. Este es el testamento de Pablo. Y en términos humanos y relativos, Pablo estaba dejando el evangelio en manos de Timoteo. Pudiéramos decir, no, pastor, el evangelio siempre ha estado en manos de Dios. Yo sé, pero en términos humanos y relativos, Pablo estaba dejando el evangelio en las manos de Timoteo. Y él quiere que Timoteo entienda la responsabilidad con la cual está siendo dejado. En el versículo 6, todo esto es parte como de ese contexto de lo que Pablo le va a comunicar. En el versículo 6, él le habla de que avive el fuego que está en ti, que fue depositado en ti por medio de la imposición de las manos. Tú necesitas eso, Timoteo. Tú no puedes predicar este evangelio con un fuego que se está apagando. Avívalo. En el versículo 8, Pablo le dice a Timoteo que él no se avergüenza, que no se avergüence del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, prisionero suyo. Es cierto que yo estoy en prisión, pero no te avergüences de eso, porque yo estoy en prisión, porque yo he proclamado el Evangelio de Jesucristo. Si no te avergüenzas de él, no te debe avergonzar de mis cadenas, porque el día que te toque a ti, tampoco te debe tú avergonzar de tus cadenas tampoco. Tú tienes que sufrir aflicción junto conmigo. Pastores, amados, hermanos, tú y yo tenemos que sufrir aflicción por causa del Evangelio. Versículo 12 entonces, que es el versículo anterior a donde yo comencé a leer, Pablo le dice que él mismo no se avergüenza porque él sabe en quién ha creído. Tú puedes ver entonces, como yo te decía, que las palabras de Pablo van adquiriendo momento, intensidad, altura. Y uno como que va sintiendo lo personal de la carta, lo intenso de la carta, lo final de la carta. Entonces tú puedes ver mejor ahora, viendo el contexto, ciertamente Pablo ha unido la doctrina a su vida. Él está dispuesto a morir por esto que él ha creído. Yo quiero que tú veas ahora, habiendo visto esa necesidad de unir tu vida a la doctrina, la urgencia, el sentido de urgencia requerido para guardar la doctrina que se nos ha entregado. En el versículo 12, que es el versículo anterior al texto que yo leí, Pablo dice, yo sé en quién he creído. El énfasis ahí es en quién he creído. Y Él es capaz de guardar aquello que yo le he entregado, mi vida, mi salvación. Dios puede hacer eso. Pero cuando Él pasa al próximo versículo, en el versículo 13, Pablo le habla de lo que he creído. Y esa es la importancia. En el 12 es en quién he creído, en el 13 es en lo que he creído. Y tú también, Timoteo. Es importante que tú puedas tener confianza en quién has creído, pero también es importante que tú y yo tengamos confianza en lo que hemos creído. Y el texto que leí, del versículo 13 al 18, ese texto comienza con dos imperativos. En el versículo 13, retén. No es una opción, no es una sugerencia, es un imperativo, es una orden, es un mandato. Y el segundo, en el próximo versículo, versículo 14, guarda. Retén y guarda. Estas dos palabras nos expresan, nos dejan ver la preocupación del apóstol Pablo por la preservación de la doctrina del Evangelio. El deseo de este maestro veterano de que su discípulo Timoteo no se vaya a desviar, de que él no se vaya a torcer, que no se vaya a perder en el camino. Tú casi puedes oír los latidos acelerados del apóstol, del corazón del apóstol, si me permite la expresión. Versículo 13, retén la norma de las sanas palabras. Algunas traducciones dicen de la sana doctrina, que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Cuando yo hablo de que tú casi puedes oír los latidos de Pablo acelerados, yo no estoy hablando de una taquicardia fruto del temor de que su muerte se acerca. Yo estoy hablando de una taquicardia doctrinal que Pablo tiene. Él está preocupado, él está pensando, Timoteo, como joven, como alguien que no está viviendo en un momento dado el don que se fue depositado en él. Él va a ser capaz de guardar este tesoro del cual yo le estoy hablando.
Pablo ha avanzado en edad, él ha visto a mucha gente que ha comenzado bien y no ha terminado bien. Él ha estado con gente que estuvo con él en un momento dado y que luego le dio la espalda, que lo traicionó, que se fue al mundo. Pablo está consciente de esos peligros, él está consciente de que a cualquiera de nosotros le pudiera pasar algo similar. Hace un par de días nosotros leímos en la prensa, en las redes sociales, que Billy Graham había muerto. Escucha, en el año 1945 había 3 evangelistas principales muy conocidos. Billy Graham, Chuck Templeton y Brown Clifford. De los 3, el que menos prometía era Billy Graham. De hecho, la novia de su vida, Emily, lo dejó justamente porque él no prometía gran cosa. ¿Qué pasó con ellos? En 1950, Templeton dejó el ministerio y dejó de creer las doctrinas que antes había abrazado. Quizás el más famoso de los 3. 4 años después, 1954, Clifford perdió su familia, el ministerio, su salud y finalmente su vida. Murió de una cirrosis alcohólica, negando con su vida lo que había afirmado con sus labios. Porque frecuentemente nosotros tenemos una teología cerebral, confesional, que es más ortodoxa que la teología funcional con la que vivimos. Pero al final la teología funcional es la que yo creo, la teología con la que yo vivo. Esos 2 ejemplos nos sirven para recordar que no solamente es importante guardar la doctrina, el carácter es tan importante como lo otro, porque el carácter debe adornar esa doctrina. Y una de mis cargas hoy en día es que con frecuencia escucho, leo el énfasis que estamos haciendo correctamente en la necesidad de una sana doctrina, pero no hay un énfasis similar en la necesidad de un sano carácter. Pablo le habla a los ancianos de Éfeso cuando los llama a la ciudad de Mileto. Él no podía llegar allá y mencionamos algo de eso esta mañana, y que él le dice: guardaos de vosotros, cuidad de vosotros y de la grey, pero primero de vosotros. Cuidad del testimonio, porque tu testimonio es lo que va a adornar tu doctrina. Además, si tu testimonio no respalda tu doctrina, la gente no va a creer tu doctrina. Timoteo, retén la norma de las sanas palabras. El llamado es ese, a retener, a no dejar ir. De hecho, en el lenguaje original da la impresión como que es de cerrar el puño sobre aquello que ha sido colocado en tus manos. Cierra el puño, Timoteo, sobre lo que se ha depositado. Y guarda, retén la norma de las sanas palabras. Me gusta la traducción de la Nueva Traducción Viviente que dice: aférrate al modelo de la sana enseñanza. Aférrate, aprieta eso, Timoteo, al modelo de la sana enseñanza. Escucha cómo Pablo continúa a lo largo de diferentes pasajes, ayudándonos a entender que ciertamente esto que él está comunicando a Timoteo en sus últimos días, esto no era simplemente un deseo, una sugerencia, un buen sentir. No, él tiene una preocupación que tú lo notas a lo largo de diferentes pasajes, en diferentes porciones de la palabra. Escucha cuando él escribe a la iglesia de Tesalónica, una iglesia extraordinaria. Para mí la mejor iglesia del Nuevo Testamento en cuanto a lo que se dice es esa iglesia. En la segunda carta, en 2:15, le dice: conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Conservar, eso es lo mismo que le está diciendo a Timoteo. Retén, consérvalas. En la primera carta a su discípulo Timoteo, nosotros estamos en la segunda, pero en la primera carta, en 4:6, Pablo le dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí está la palabra doctrina otra vez. Y hoy en día tenemos una iglesia que muchas veces dice: no, a mí no me gusta que me hablen de doctrina. Si no quieres que te hable de doctrina, no te puedo hablar de nada. Porque la palabra doctrina, básicamente didascalia, es enseñanza. De manera que cuando yo digo que Cristo resucitó al tercer día, eso es una doctrina. Que Cristo se encarnó, eso es una doctrina. Que Cristo es Señor, eso es una doctrina. Si no quiere doctrina, hablemos de pelota, de béisbol. Pero tengo que hablarte de doctrina. Tito 1:9, reteniendo. Recuerda otra vez cuál es la encomienda. Retén. No es que te la invente, no es que la cree.
no es que la descubra, es que ya la tienes. Retén, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. No solamente que la retenga, es que si oye a alguien que está predicando una mala doctrina, tiene la necesidad de refutarlo. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo que estaba pasando con Pedro, que cuando tú dejas eso correr, tú vas a desviar a mucha gente y cuando tú vienes a ver, tú llevas gente al infierno creyendo que estaba en el camino. Esto es serio, extremadamente serio. Yo le recordaba esta mañana al grupo que estuvo aquí que decía uno de los puritanos que es una cosa terrible irse al infierno desde los bancos de una iglesia, pero que es una cosa horrenda irse de los púlpitos al infierno. Y eso es lo que ocurre cuando no predico la sana doctrina desde el púlpito. Retén la norma de las sanas palabras. En el original eso está en el presente imperativo, lo que implica que yo no voy a hacer eso una vez, sino continuamente. Es una acción continua. Y nuestra lucha es intensa porque hay corrientes continuamente tratando de desviarme y por eso es que hay un imperativo aquí. El enemigo no va a mermar, él no va a mermar nunca de atacarnos, de cambiar eso. Él no va a mermar ni en intensidad ni en frecuencia. Él solo está esperando que yo baje la barrera para él regresar con la misma estrategia del jardín del Edén y con la misma estrategia de cuando él se acercó a Cristo en el desierto. Aquí está Pablo refiriéndose a las enseñanzas que Timoteo ha oído de parte de él y que él debe retener. Pero nosotros estamos bajo presión. Nosotros estamos bajo presión de continuamente considerar aquello que es innovador, aquello que llama la atención, aquello que está de moda, aquello que el mundo aplaude, aquello que le da éxito a una iglesia. La tentación es esa, acceder a la presión de aquello que yo veo, aquello que a otros le ha dado resultado, aquello que ha producido crecimiento en una iglesia cuando la mía no está creciendo. Pero yo tengo que recordar que lo nuevo no es necesariamente lo mejor y lo viejo no expira obligatoriamente. En cuanto a nuestra fe se refiere, lo nuevo de hoy frecuentemente es la herejía de ayer. En cuanto a nuestra fe, frecuentemente lo nuevo de hoy es la herejía de ayer. No hay nada nuevo debajo del sol. Cambia el papel de regalo, pero el regalo es el mismo adentro. La mentira de Satanás. Retén la norma, las sanas palabras. La palabra traducida como norma ahí, otros la traducen como estándar. Timoteo, este es el estándar. En el lenguaje original la palabra es upotuposis, del verbo upotupo, que tiene que ver con un dibujo, como el pintor que hace un dibujo, como la prueba inicial, y luego él sigue ese patrón, que él hizo como un sketch, dirían en inglés, y luego él sigue ese patrón a la hora de llevar a cabo su obra final. Ese patrón es el Evangelio, ese es el estándar, esa es la norma. Entonces la revelación de Dios es el plano, es como el plano que un arquitecto hace y luego se lo entrega al ingeniero y le dice al ingeniero, mira, tú ves el plano, ahí van las columnas, ahí van las vigas, aquí va una pared y así sucesivamente. Bueno, el Evangelio es el plano que a nosotros nos ha entregado para nosotros entonces construir la iglesia. Ese plano inicial es la palabra de Dios que es llamado aquí sanas palabras. En el original es interesante que esa expresión de sanas palabras o el plano hace referencia como a una palabra que tiene que ver con higiene. Es como si las sanas palabras de la doctrina del Señor es lo que higieniza mi mente. Es lo que limpia mi mente de las mentiras que el enemigo continuamente envía en mi dirección para distorsionar el concepto que yo tengo de la verdad. La sana doctrina es lo que tiene la capacidad de limpieza de la mente que es continuamente abordada por mentiras que el mundo también hace llegar a nosotros. De lo contrario, si esa higiene no se mantiene, pues tú sabes lo que va a ocurrir. Las corrientes sucias van a contaminar la buena palabra y ya entonces no podrás limpiar tu mente. Las sanas palabras de las que Pablo habla son las que pueden ayudarnos con esa higiene mental.
Pablo le escribió a los corintios. Y cuando le escribió, le dice en su primera carta que él estaba pasando a ellos lo mismo que él había recibido. Capítulo 15. Y le habla del Evangelio, en el cual estáis firmes y conservar las enseñanzas. Pero le dice que eso que le está pasando es lo mismo que él ha recibido. Tú y yo tenemos un compromiso de pasar a la próxima generación lo mismo que tú y yo hemos recibido en la palabra de Dios. Y de ahí la necesidad, la obligatoriedad de retener las sanas palabras. Esa es nuestra obligación, ese es nuestro compromiso. Versículo 14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. La Nueva Traducción Viviente dice, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Ahí está el original también, guarda. Ahora, Timoteo escuchó ya que tiene que retenerla. En la primera parte de este versículo 14, él entendió también la misma cosa, es como algo sinónimo, guarda. Pero ahora Pablo le agrega, le da color a algo que Timoteo no había oído anteriormente y es cómo la va a guardar. Y otra vez, eso es algo que a mí me preocupa. Continuamente escuchamos y leo que tenemos la necesidad de guardar la palabra, pero a mí se me olvida con frecuencia que yo no tengo la capacidad de hacer eso en mí mismo. Y por eso es que el versículo 14 me dice cómo yo tengo que hacerlo. Cuida o guarda mediante el Espíritu Santo. Eso no está ahí como una adición innecesaria, sino como algo mandatorio. Mediante el Espíritu Santo, lo que se te ha encomendado. Es un tesoro que se te ha dado, Timoteo. Tú no tienes la capacidad a través del esfuerzo humano de hacer eso. Grandes hombres de Dios que han sido destacados en el pasado, que hoy nosotros cuando oímos de ellos, leemos de ellos, si hemos oído algún mensaje que quizás se quedó grabado y que decimos, Aná, se nos olvida que algunos de ellos, como Lloyd Jones, cuando iba subiendo a su púlpito, en cada peldaño decía, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. Y eso es una verdad que ha sido poco enseñada. Nosotros somos humanos, somos seres humanos muy cambiantes, poco confiables. Adán y Eva, nuestros mejores representantes, están ahí en el Edén, en un lugar perfecto. Adán con una mujer perfecta, hecha por Dios. Imagínate la perfección de dicha mujer. Eva con un hombre perfecto, nada de internet, nada de una sociedad corrompida, y Satanás aparece y tiene una sola conversación con ellos, le hace una sola pregunta y se lo lleva de encuentro. Dios sabe que nosotros no tenemos la capacidad de guardar ese tesoro, por tanto tienes que hacerlo mediante el Espíritu Santo. Dios sabe que Satanás es demasiado astuto para dejarme a mí el Evangelio, un tesoro tan extraordinario como ese, a mis propias fuerzas y esfuerzos. Eso no puede ser. El Espíritu Santo nos va a iluminar la mente para yo entender las verdades. Me va a advertir de los peligros que vienen en mi dirección. De hecho, el Espíritu Santo va a aplicar la verdad que yo leo a mi propia vida y me va a convencer, me va a higienizar la mente. Hermanos, si el Espíritu Santo no hace nada en esta conferencia, es como si no la hubiésemos tenido, porque la palabra de Dios ciertamente tiene poder, pero tiene poder cuando el Espíritu de Dios la toma y la aplica a la mente y al corazón humano. Y nosotros vemos eso en la misma palabra. Y no hay que ser carismático para eso, para creer eso.